Hola, hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 1956 del 1 de octubre del 2025, radicado 62.567 y magistrada ponente la doctora Miriam Ávila Roldán. El objeto de la decisión. Aquí la sala resuelve la impugnación especial interpuesta por el defensor de Wilmer contra la sentencia del 21 de julio del 2022, sentencia que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Esta decisión revocó la absolución del 27 de mayo del 2022 que emitió el Juzgado Noveno Penal del Circuito con función de conocimiento de la misma ciudad. Y en su lugar el tribunal condenó a Wilmer por primera vez por el delito de concierto para delinquir, como autor en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, como interviniente. Los hechos se dan en el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali durante el año 2015, donde se tramitaron una serie de acciones de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de forma irregular. Esto es, por fuera del sistema de reparto, con fundamento en hechos y elementos de juicio que no reflejaban la real situación de los titulares de los derechos fundamentales, quienes correspondían a privados de la libertad. La acción de tutela identificada con el radicado número 2015-00105 hizo parte de esas acciones constitucionales. En el escrito de tutela aparece el nombre, número de cédula y dirección del señor Wilmer, el aquí procesado, en calidad de agente oficioso del privado de la libertad José Hayden. La pretensión consistía en que este último, o sea José Hayden, fuera trasladado del lugar de reclusión, con fundamento en información contraria a la realidad. El 22 de junio del 2015, el juez constitucional amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana y unidad familiar de José Hayden y, en consecuencia, ordenó al INPEC el traslado inmediato del privado de la libertad desde la cárcel La Picota de Bogotá al establecimiento penitenciario de Palmira. Pasemos a los antecedentes procesales. Del 31 de enero al 6 de febrero del 2018, ante el Juzgado 31 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, se llevaron a cabo audiencias preliminares concentradas. En desarrollo de estas, el funcionario judicial impartió legalidad a los procedimientos de allanamiento a inmueble y captura del aquí procesado Wilmer y otros. La Fiscalía General de la Nación le imputó la presunta comisión del delito de concierto para delinquir en la modalidad de autor, en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, como interviniente, conductas descritas y sancionadas en los artículos 340 y 413 del Código Penal. Aquí el imputado no aceptó los cargos. A Wilmer le fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En sede de segunda instancia, el 1 de marzo del 2018, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Cali modificó la detención intramuros por domiciliaria. El 23 de diciembre del 2021, la detención domiciliaria le fue sustituida por las medidas no privativas de la libertad previstas en los numerales 3 y 5 del literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Ya el 13 de noviembre del 2018, ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito con función de conocimiento de Cali, la Fiscalía acusó por los mismos comportamientos comunicados preliminarmente. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 1 de febrero, 10 de septiembre del 2019 y 7 de abril del 2021. El juicio oral y público en varias sesiones adelantadas entre el 7 de julio del 2021 y 27 de mayo del 2022. En esta última fecha, el Juzgado de Conocimiento anunció el carácter absolutorio del fallo y emitió la sentencia correspondiente. Frente a este fallo, los delegados de la Fiscalía y el Ministerio Público interpusieron el recurso de apelación. El 21 de julio del 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, condenó al procesado como autor del delito de concierto para delinquir
e interviniente de prevaricato por acción. El 26 de julio del 2022, en audiencia, el magistrado ponente dio lectura a la decisión de segunda instancia, por lo que el defensor interpuso impugnación especial, de la cual se dio traslado a los no recurrentes, quienes guardaron silencio. Conozcamos ahora las sentencias de instancia y, en primer lugar, la sentencia de primera. El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali determinó que, si bien la Fiscalía acreditó la existencia de una organización criminal dedicada a la presentación de múltiples acciones de tutela contra el IMPEC, con idéntica fundamentación normativa y jurisprudencial, no demostró la adhesión del aquí procesado Wilmer a ese entramado delictivo. En particular, frente al elemento de la permanencia, característico del delito de concierto para delinquir, destacó que el órgano de investigación señaló que el actuar criminal abarcó desde el 2015 al 2017, pero al procesado solo le fue imputada la participación en un evento del mes de junio del 2015. Sostuvo que la Fiscalía hizo expresa desde la exposición de la teoría del caso la dificultad para llevar a juicio pruebas directas acerca de la responsabilidad del aquí acusado. Por esa razón, el análisis sobre el particular recaía en varios hechos indicadores, entre ellos la presentación de la demanda de tutela por parte del aquí procesado Wilmer como agente oficioso del señor José Heydin. Aludió el acuo que el órgano de investigación no realizó prueba técnica acerca de la procedencia de los manuscritos o grafías plasmadas en la demanda de tutela, y tampoco acudieron testigos que dieran fe de la interposición de esta por parte del aquí procesado Wilmer. El juez noveno decantó como hecho probado el relativo a que en la demanda de tutela aparece el nombre y número de cédula de ciudadanía de Wilmer, lo cual era insuficiente para derivar que fue quien la promovió con conocimiento y voluntad. También analizó la dirección de notificaciones consignada en la acción de tutela y calificó de inadmisible su corroboración a partir de los datos reportados por el acusado cuando estaba capturado, puntualmente en la diligencia de arraigo. Ese mismo razonamiento lo extendió a los hechos relacionados con, primero, el grado de afinidad del acusado y la señora Angie Ximena, a quien se identificó como agente oficiosa en una acción de tutela identificada con radicado 2015-00171. Y segundo, el parentesco del aquí procesado Wilmer con aquellas personas que recibieron comunicaciones emitidas por el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali. En lo que atañe a la vinculación laboral de Wilmer con la Oficina de Abogados Asociados, aseguró que no existe una regla de la experiencia que permita concluir que, por trabajar allí, necesariamente elaboró, firmó y presentó la acción constitucional. En ese punto, llamó la atención el acuo en que, pese a que la Fiscalía da por sentada la responsabilidad de los abogados con quien laboró el procesado, presuntamente implicados en la presentación de múltiples acciones de tutela y obtención de decisiones contrarias a la ley, la Fiscalía no acreditó ello a través del fallo condenatorio respectivo. Además, el juzgado desestimó la prueba pericial rendida por un señor Wilber, con la cual la defensa buscó incorporar información en punto de la firma plasmada en el escrito de tutela, por carecer de rigor científico y técnico. Y por último, el acuo arribó a la conclusión de insuficiencia probatoria en la demostración de la participación del acusado en los hechos, lo que imponía la aplicación del principio indubio pro reo previsto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Procedamos ahora a conocer lo dicho en la sentencia de segunda instancia. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali fijó como contexto general que en el Juzgado 25 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali se presentó la acción de tutela número 2015-00105 contra el IMPEC, y esta tenía al aquí procesado Wilmer como agente oficioso del señor José Heydin. De otro lado, dio por acreditada la existencia de la organización criminal conocida como Los Tutelantes,
que tenía como cometido presentar varias acciones de tutela, con igual fundamento normativo y jurisprudencial contra el IMPEC, con el propósito de obtener el traslado del centro carcelario de diferentes internos. Indicó el adcuen que la pertenencia del procesado a ese grupo quedaba demostrada más allá de toda duda razonable a través de indicios sólidos. Ello debido a que el aquí procesado Wilmer trabajó en Abogados Asociados, oficina de abogados relacionada en la investigación, y allí él se desempeñó como dependiente judicial. Como parte de su rol, sostuvo el adcuen, interpuso acción de tutela como agente oficioso, lo cual era ajustado al actuar criminal de la organización. Precisó como parte del acuerdo de voluntades, el acusado aceptó presentar la acción de tutela como agente oficioso con la finalidad de favorecer ilícitamente a un privado de la libertad. Afirmó el tribunal que ese proceder respondía a un mismo modus operandi, para el cual era necesaria la participación de un conjunto de personas que actuaban con división de trabajo y vocación de permanencia. Agregó que con ese propósito estaba plenamente comprometido el acusado, pues solo de esa forma se explica la interposición de la acción de tutela en calidad de agente oficioso. Señaló además que la ausencia de prueba grafológica a la firma estampada en la acción de tutela, esa ausencia no impide dar por probado que corresponde a la del acusado. En tanto, el principio de libertad probatoria autoriza que los hechos y circunstancias se acrediten por cualquier medio de prueba. Sobre el trámite constitucional, destacó que, con oficio del 5 de junio del 2015, el juzgado comunicó al agente oficioso la admisión y decreto de la medida provisional, el cual aparece dirigido a la dirección consignada en la demanda de tutela, carrera 26G con 75 de Cali. También señaló que la firma de recibido de esa comunicación es similar a la que se usa para la presentación de la tutela del aquí procesado Wilmer. Destacó que la certidumbre surgía porque en el escrito de tutela aparece consignada la firma, que a las claras se advierte idéntica a la que impone el señor Wilmer en los recibos de pago que le hace la compañía de abogados, como también en uno de los contratos de trabajo. Además, algunos de los oficios librados por el Juzgado 25 Penal Municipal de Cali con función de control de garantías y dirigidos a la nomenclatura carrera 26G 475 de Cali tiene una firma de recibo similar a la usada en la demanda de tutela, y la dirección se identifica con la plasmada en el contrato de trabajo del aquí procesado Wilmer. Con base en lo anterior, concluyó, sin requerir mayores conocimientos en interpretación de escritura, se puede colegir que sí corresponde a la firma del procesado. Respecto a la prueba pericial de documentología forense de descargo, rendida por el procesado Wilmer, quien determinó que la firma consignada en el escrito de tutela no corresponde con la del acusado, advirtió al tribunal que estaba llamada a descalificarse porque nada dijo acerca de los principios científicos y técnicos que fundamentaron sus verificaciones. También resaltó que otros oficios fueron recibidos por personas que comparten apellidos con Wilmer, sumado a que, con base en las manifestaciones realizadas por el acusado al investigador Jesús Fernando en el momento de la captura, era dable establecer que la esposa de Wilmer era Angie Ximena y José Ignacio era su padre. En ese punto, catalogó las manifestaciones de espontáneas y ajenas a la responsabilidad o participación en los hechos. De ahí que no resultan violatorias del derecho a la no autoincriminación. Añadió que esa información encontraba confirmación en el arraigo, realizado por el investigador Jesús, con fundamento en lo informado por el procesado. De otro lado, valoró la declaración extrajuicio del 12 de septiembre del 2015, rendida por Angie Ximena, que reposa como uno de los anexos de la demanda de tutela. La clasificó el adcuen como prueba de referencia y no advirtió prohibición para tomarla en cuenta, en tanto el desvalor de la prueba de referencia lo establece el legislador
solo para condenar cuando se cuenta exclusivamente con dicha prueba. Así, extrajo de dicha declaración la dirección de residencia de Angie Ximena, que asoció con la de los padres del procesado, lo cual llevó a concluir que efectivamente era pareja de Wilmer y que uno y otro tenían relación con la oficina de abogados. Así determinó que la presentación de la acción de tutela número 2015-00105 por parte del acusado como agente oficioso generó el proferimiento de decisiones manifiestamente ilegales en calidad de interviniente, al no reunir la calidad de servidor público exigida por el tipo penal de prevaricato por acción. En la dosificación de la pena impuso 60 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, multa de 49.9 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción de prisión. No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por insatisfacción del presupuesto objetivo, ni la prisión domiciliaria por expresa prohibición del inciso segundo del artículo 68A del Código Penal. Tampoco concedió la libertad condicional, solicitada por la defensa, debido a la valoración negativa de la conducta punible. Conozcamos lo dicho en la impugnación especial. La defensa técnica pone el énfasis en que el hecho jurídicamente relevante atribuido por la Fiscalía General de la Nación a su representado pende en forma exclusiva del nombre, número de cédula de ciudadanía y firma que reposan en la copia de la demanda de tutela identificada con el radicado 2015-00105. Frente a este, señala que si bien el ente acusador no desarrolló labores para corroborar la uniprocedencia de la firma, la defensa sí lo hizo, a través de una prueba pericial que concluyó que no correspondía a la del aquí procesado Wilmer. Resalta que el ente acusador dirigió sus esfuerzos a establecer que en la ciudad de Cali existió un grupo de abogados dedicado a lograr el traslado de algunas personas privadas de la libertad a centros penitenciarios de baja seguridad ubicados en el Valle del Cauca, para lo cual se valían de hechos y pruebas falsas. Todo ello con la concurrencia de un juez de la República. Sin embargo, asegura, el ente investigador dejó de lado acreditar la relación de su representado con dicho entramado delictivo, junto con la vocación de permanencia para la comisión de delitos a futuro. Considera insuficiente que la segunda instancia fundara la participación de Wilmer en que trabajó como dependiente judicial en la oficina del abogado, porque este último no aparece relacionado en las acciones de tutela. De la valoración probatoria plasmada en el fallo condenatorio, cuestiona la información aportada por el testigo Jesús Fernando relativa al arraigo del procesado, al considerarla prueba de referencia. Y además, porque resultó proporcionada directamente por el aquí procesado Wilmer cuando éste estaba capturado. Agrega el abogado que el contenido del arraigo no debe tenerse como evidencia con vocación probatoria de cara al tema de prueba. Bajo ese argumento, estima incorrecto que la segunda instancia construyera un indicio con base en este. Tampoco comparte que de las firmas de las comunicaciones se desprenda que la dirección de destino correspondía a la del procesado o sus familiares. Ello en la medida que no fue practicada prueba pericial que permita sustentar la uniprocedencia de las firmas. Sostiene que la carencia de medios de conocimiento llevó a cimentar la condena en indicios aislados, al punto que allí se plasmó que la firma que reposa en la demanda de tutela es muy parecida o casi idéntica a las demás firmas que de Wilmer obran en otros documentos. Igualmente, cuestiona la inferencia relacionada con que en el escrito de acusación, como parte de la fundamentación fáctica del delito de concierto para delinquir, se hiciera mención a Angie Ximena y que ese nombre aparezca en una declaración extraproceso anexa a la acción constitucional, debido a que la participación de Angie Ximena es un tópico no demostrado y ajeno al juicio seguido contra Wilmer.
Por ende, pide la revocatoria de la sentencia proferida el 21 de mayo del 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Ahora pasemos a las consideraciones de la Corte y, en principio, sobre su competencia. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer la impugnación especial presentada por la defensa técnica contra la sentencia proferida el 21 de julio del 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, conforme lo dispone el numeral segundo del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 del 2018 y los lineamientos plasmados en la Providencia AP 1263 del 3 de abril del 2019, dictada al interior del radicado 54.215. Se delimita entonces el planteamiento del problema jurídico y la estructura de la decisión. Recordemos que el recurrente cuestiona desde dos aristas el ejercicio de construcción indiciaria a partir del cual el Tribunal Superior fundó la condena contra su representado. De un lado, la legalidad de las pruebas de las que derivó varios hechos indicadores, y de otro, la suficiencia de los indicios para concretar la responsabilidad penal de Wilmer. Los reparos apuntan a que las manifestaciones realizadas por Wilmer cuando estaba capturado, relacionados con su arraigo y datos familiares, agreden el derecho a la no autoincriminación. También toma distancia de la afirmación relativa a que el acusado interpuso la acción de tutela, en tanto considera que éste descansa en indicios que, al ser evaluados en su real dimensión, no permiten concluir tal hecho. En ese sentido, a la Sala le corresponde establecer si la segunda instancia, en la construcción de los indicios, ajustó o no el análisis de los medios de prueba al debido proceso probatorio y a los criterios de la sana crítica. Con tal proyección, la Corte recordará las subreglas desarrolladas por la Corporación en torno a la validez de las operaciones indiciarias y distinguirá las manifestaciones realizadas en forma espontánea por fuera de la actuación penal, de aquellas relacionadas con el ejercicio de los derechos del capturado. Bajo tales parámetros, abordará el caso en concreto. Detengámonos ahora en la validez de las operaciones indiciarias. Los hechos conflictivos expuestos ante la Administración de Justicia tienen representación en el juicio oral y público, a través de diferentes medios de prueba que buscan dar cuenta de cuándo, dónde, cómo y qué sucedió. Es así como las pruebas debatidas tienen por finalidad llevar al juez al conocimiento acerca de los hechos planteados por la Fiscalía como marco fáctico o de las teorías alternas de la defensa. Ese conocimiento puede adquirirse de forma directa o indirecta. De manera directa, cuando la prueba da cuenta inmediata del hecho conflictivo, e indirecta en aquellos eventos en los que a la circunstancia probada debe agregarse pasos adicionales para arribar al hecho conflictivo. En ese contexto, la Corte ha sostenido que las inferencias lógico-jurídicas fundadas en operaciones indiciarias hacen parte del sistema probatorio colombiano. Ello pese a que no aparecen taxativamente consagradas en la Ley 906 del 2004, tal como sí sucedía con el indicio en el Estatuto Procesal Penal regulado por la Ley 600 del 2000, que en sus artículos 233 y 284 al 287 erróneamente lo clasificó como medio de prueba autónomo. El indicio es producto de una operación mental que surge a partir de la combinación de un hecho indicador con una regla de la experiencia, lo cual genera la conclusión o hecho indicado. Para una correcta construcción del indicio, debe considerarse cada uno de sus componentes. El punto de partida, los hechos indicadores, corresponden a datos probatorios derivados de la valoración de los medios de prueba legalmente producidos. Por su parte, las reglas con las cuales se combina son aquellas derivadas de la experiencia, que se identifican con generalizaciones con una base empírica válida. Esto es, que no atienda a sesgos o prejuicios. Entonces,
Ese encadenamiento lógico para su adecuada formación supone, primero, un hecho probado, denominado indicador o indicante, que surge de las pruebas debatidas en el juicio oral. Segundo, se realiza un proceso mental con fundamento en la regla de la experiencia escogida como aplicable. Y tercero, la conclusión es otro hecho, en principio desconocido antes de la inferencia, revelado por la relación entre el hecho indicador y la regla previamente identificados. Antes de decantar el hecho indicador, el funcionario judicial debió determinar que la prueba de la cual es extraído cumplió con cada una de las fases que integran el debido proceso probatorio, y luego agotar las fases de apreciación y valoración probatoria. Ello comporta establecer que el medio de prueba es lícito y legal, junto con la asignación de credibilidad o fuerza demostrativa. Las reglas de la experiencia están fundadas en el ordinario devenir de los acontecimientos de la vida en sociedad. Requiere de una estructura general y abstracta. Así lo ha explicado la Sala al señalar que la experiencia forma conocimiento y los enunciados basados en esta conllevan a la generalización, lo cual debe ser expresado en términos racionales para fijar ciertas reglas con pretensión de universalidad, por cuanto comunican determinado grado de validez y facticidad en un contexto sociohistórico específico. De otro lado, la ponderación del indicio exige al juez la contemplación de todas las hipótesis confirmantes e invalidantes de la deducción, porque sólo cuando la balanza se inclina seriamente hacia las primeras y descarta las segundas, puede afirmarse la gravedad de una prueba que por su naturaleza es contingente. Así, la obligación de considerar todas las variables que puedan afirmar o desvirtuar la inferencia extraída de un determinado hecho indicante surge de la mentada naturaleza contingente del indicio, la cual impone, para otorgársele valor probatorio, que no se trate de una simple posibilidad entre muchas otras. Si tras realizarse ese ejercicio se encuentra que no existen otras explicaciones más probables o razonables, se puede concluir que el hecho indiciado sí se deriva con probabilidad de las premisas tenidas como ciertas, y es posible tenerlo por demostrado para efectos judiciales. En suma, la validez de un indicio depende de su correcta estructuración a partir de, primero, un hecho indicador fijado probatoriamente. Segundo, una regla de la experiencia cierta. Y tercero, que el hecho indicado obedezca a la combinación del hecho indicador con la regla de la experiencia. Hagamos ahora una distinción entre las manifestaciones realizadas en forma espontánea por fuera de la actuación penal de aquellas relacionadas con el ejercicio de los derechos del capturado. El derecho a la no autoincriminación, contemplado en el artículo 33 constitucional y literal B del artículo 8 de la Ley 906 del 2004, está orientado a garantizar que la persona involucrada en la presunta comisión de un delito sea informada oportunamente por el Estado de que contra ella se sigue un proceso, que no se la obligue a hacer manifestaciones de las que se puedan seguir consecuencias desfavorables para sí misma o su familia frente a un señalamiento criminal, y que se respete la decisión autónoma de permanecer en silencio o de hablar voluntariamente. Con campos de acción específicos, tiene regulación el numeral 3 del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, como derecho del capturado que debe transmitirse por las autoridades que lleven a cabo la restricción de la libertad. Y en el artículo 367 viden frente al acusado, como deber del juez al comenzar el debate oral. En todo caso, la Sala ha establecido que opera desde el momento en que adquiere la calidad de indiciado.
Ello a efectos de que cuando el implicado ha sido individualizado o identificado de manera inequívoca, pueda ejercer a plenitud su derecho de defensa, por manera que solo cuando se ha alcanzado la identificación del presunto autor o partícipe y se da curso al diligenciamiento respectivo, se activa la obligación legal de prevenirlo sobre su derecho a guardar silencio, a no ser obligado a colaborar activamente en la recolección de evidencias en su contra o a incriminar a su núcleo familiar, y a gozar de la asistencia legal de un abogado. Y es que la no autoincriminación ha sido catalogada como el privilegio más sólido del derecho al debido proceso en sus componentes de defensa y presunción de inocencia, de cara a los interrogatorios de los agentes estatales y a la persecución penal en general. Habida cuenta que no resulta compatible con los postulados del Estado Social de Derecho permitir procedimientos oficiales por fuera de los canales establecidos legalmente, orientados a obtener información inculpatoria del ciudadano. Lo anterior no aplica frente a manifestaciones voluntarias. En efecto, la Corte ha precisado que las expresiones realizadas de manera libre por el ciudadano ante particulares o incluso ante los mismos agentes del orden por fuera de la actuación penal son manifestaciones de la conducta humana, fenómenos exteriorizados en el mundo real que en tanto tales deberán ser abordados como tema de prueba por los jueces si tienen pertinencia jurídica. También puede suceder que el sujeto pasivo de la acción penal renuncia a su derecho a la no autoincriminación. De establecerse que es una renuncia exenta de vicios, ninguna discusión se suscita acerca de la legalidad de las manifestaciones del implicado con ocasión de ello. Ahora, uno de los momentos en los cuales adquiere mayor protagonismo el derecho a la no autoincriminación es el de la captura. El artículo 303 del Código de Procedimiento Penal establece como una de las prerrogativas a favor del capturado la de comunicarle que tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. La captura tiene marcada sensibilidad en el proceso penal. No solo es una de las formas de vinculación al proceso penal, de acuerdo al artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, sino que la captura es un procedimiento con alto nivel invasivo de la libertad personal. Es por ello que está rodeada de una serie de condiciones que garantizan su legalidad, entre ellas los derechos del capturado. El espacio idóneo para controlar en su integridad el procedimiento de aprehensión es la audiencia preliminar de legalización de captura ante el juez con función de control de garantías. Allí, entre otros aspectos, al funcionario judicial le corresponde verificar el respeto por los derechos del capturado. Sin embargo, puede suceder que en fases posteriores se presenten discusiones relacionadas con el ejercicio de esos derechos y su relación con la validez de los medios de prueba cuya fuente se remonta a la captura. Cabe anotar que varios derechos del capturado son auténticas prerrogativas que demandan determinadas contraprestaciones del Estado. Así sucede en particular con el derecho a indicar la persona a quien se comunicará la aprehensión, porque el funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a informarlo a la persona que éste señale. Igualmente, en lo que atañe con la designación de un profesional del derecho del Sistema Nacional de Defensoría Pública, cuando el capturado no dispone de los medios para contratar a un abogado. Para el ejercicio de tales derechos es necesaria la interacción del capturado y el funcionario que lo tenga bajo custodia. Sin embargo, de esa interacción y todo aquello que esté inescindiblemente vinculado a esta, no pueden derivarse consecuencias adversas para el procesado. Es preciso señalar que desde sus inicios, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la relación especial de sujeción que se genera entre el Estado y las personas privadas de la libertad,
como son los capturados. En las sentencias SU 122 del 2022, T 044 del 2023 y T 386 del 2024, la Corte Constitucional distinguió la subordinación del privado de la libertad al Estado como elemento esencial de esa relación. Tal se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial. En forma simultánea, el Estado debe garantizar de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales. Así, las autoridades deben asegurar las condiciones óptimas y libres de apremio para un efectivo ejercicio de los derechos del capturado. Se trata de una barrera de dimensión ética que el Estado debe asumir, puntualmente a través de los funcionarios que intervienen en la captura. No solo deben facilitar los medios que permitan el ejercicio de las prerrogativas, sino evitar interferir en esa órbita más allá de lo estrictamente indispensable para hacer efectivos los derechos. Esa barrera aparece expresa en otras materias. Por ejemplo, la Ley 906 del 2004 establece la prohibición de utilizar en contra del sujeto pasivo de la acción penal el contenido de las conversaciones ventiladas en el marco de las salidas alternas al proceso penal, si no llegan a perfeccionarse. Así aparece consagrado en el literal D del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. La lógica que subyace en dicha norma es establecer un ámbito de protección que permita interacciones seguras entre los extremos de la controversia. Es precisamente esa protección la llamada a aplicarse de cara a los derechos del capturado, con miras a que su ejercicio esté rodeado de las condiciones positivas necesarias y libre de aquellas intromisiones que puedan alterar su materialización. Todas aquellas conversaciones e interacciones dirigidas a hacer efectivos los derechos del capturado no pueden ser usadas de cara al juicio oral y público como fundamento para la declaratoria de responsabilidad. Ello en aplicación del último inciso del artículo 29 constitucional y el 23 de la Ley 906 del 2004, en el entendido que resulta lesivo el derecho a la no autoincriminación. La Sala reitera, la garantía de la no autoincriminación no opera por fuera de la actuación penal o cuando el interesado renuncia a esta. Si se trata de recaudar información útil, lo que corresponde es la puesta en marcha de actos de investigación. La Policía Judicial cuenta con amplias facultades, plenamente compatibles con el respeto de los derechos fundamentales y dotadas de idoneidad para mantener la eficacia de la persecución penal. De ningún modo se trata de negar la legitimidad de las actuaciones de los servidores de Policía Judicial, sino de mantener el equilibrio entre el ejercicio de la acción penal y los derechos fundamentales. Ese equilibrio se refleja en la regulación de un catálogo de actos de investigación en el Código de Procedimiento Penal, a los que ha de ceñirse el desarrollo de la actuación. Puntualicemos ahora entonces en el caso en concreto. Como punto de partida, a efectos de ubicar la discusión propuesta por el recurrente, la Sala hará una breve reseña del contexto en el cual la Fiscalía atribuyó los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción a Wilmer. Igualmente, reconstruirá la estructura argumentativa de la declaratoria de responsabilidad. Pues bien, recordemos que en el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, por fuera del sistema de reparto, se presentaron varias acciones de tutela a favor de privados de la libertad en diferentes centros penitenciarios del país contra el IMPEC. Todas perseguían como pretensión la orden de traslado a lugares de reclusión ubicados en Cali y municipios aledaños, con fundamento en el derecho a la unidad familiar, cuya vulneración era soportada en declaraciones extraproceso contrarias a la realidad. Tras la admisión de las acciones, el otorgamiento de las medidas provisionales y la recepción de los informes respectivos, el juez de tutela amparaba los derechos fundamentales invocados por los privados de la libertad,
y ordenaba al IMPEC los traslados a los sitios solicitados. Entre esas acciones constitucionales se encuentra la identificada con el radicado 2015-00105. En esta solicitud de protección de derechos fundamentales aparece el nombre del señor Wilmer, el aquí procesado, como agente oficioso del señor José Hayden. Producto del irregular trámite constitucional, con sentencia del 22 de junio del 2015, el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali ordenó el traslado del señor José Hayden de la cárcel La Picota de Bogotá al establecimiento penitenciario de Palmira, Valle del Cauca. Ahora, el Tribunal Superior estableció que el aquí procesado Wilmer hizo parte del entramado delictivo denominado Los Tutelantes, que elaboraba, presentaba y tramitaba esas acciones de tutela, con el objetivo de obtener las decisiones judiciales contrarias a derecho, a partir de lo siguiente. Primero, varios abogados de la firma integraron la organización criminal. Y segundo, en el año 2015, Wilmer laboró como dependiente judicial de la mencionada firma. Igualmente, el ADCUEN determinó que el acusado presentó la acción constitucional como agente oficioso del señor José Hayden, con base en los siguientes puntos. Primero, el escrito de tutela contiene el nombre de Wilmer, su número de cédula y firma. Segundo, la firma es idéntica a la propuesta en los comprobantes de nómina de abogados asociados. Tercero, en algunos oficios emitidos con ocasión del trámite de acción de tutela, aparece consignada como firma de recibido una similar a la usada en la presentación de la acción de tutela por Wilmer. Cuarto, los oficios fueron enviados a la dirección Carrera 26G con cuarta N, que coinciden con la expuesta en el contrato laboral del acusado y abogados asociados. Quinto, otras comunicaciones fueron recibidas por los padres del procesado Wilmer. Y sexto, la señora Angie Ximena, quien es la compañera permanente del procesado, también actuó como agente oficiosa del señor Víctor Manuel en otro asunto constitucional, oportunidad en la cual informó como dirección la misma de los padres del procesado. Ya puntualmente, los cuestionamientos del impugnante acerca de la legalidad de los medios de prueba se concentran en las dos últimas afirmaciones, relacionadas con la determinación de los lazos de parentesco y afinidad del acusado. El sustrato esencial de estas lo constituyó el testimonio del señor Jesús Fernando, quien lideró el procedimiento de captura del aquí procesado Wilmer, y en el juicio dio a conocer los nombres de los padres y de la compañera permanente de aquel. El testigo Jesús Fernando describió la forma en que llevó a cabo la captura del aquí procesado Wilmer, además que le dio a conocer y explicó los derechos que le asistían. En especial, frente al derecho de informar la captura, el testigo expuso lo siguiente. Recuerdo muy bien que él solicitó abstenerse temporalmente de su derecho de informarle a alguien sobre su captura. Él argumentó que su esposa de nombre Angie Ximena se encontraba en estado de gestación. Aunado a lo anterior, que su padre José Ignacio se encontraba delicado de salud. Por eso él se abstuvo de ese derecho. También declaró que una vez en las instalaciones del CTI de la Fiscalía, entre otros actos, con el compañero Francisco Javier Álvarez le realizamos la diligencia de arraigo y judicialización. Inicialmente se corrobora el sitio de residencia de él, que es la carrera 4D número 45, que vive con la señora Angie Ximena. Su estado civil es unión libre y viven con un menor de edad. Igualmente, manifiesta que sus padres responden a los nombres de José Ignacio y Ana Delia. La información proporcionada por el testigo tiene como fuentes las interacciones con el capturado. De un lado, para el ejercicio de su derecho a comunicar la aprehensión a sus familiares, y de otro, cuando los miembros de Policía Judicial le solicitaron sus datos personales para efectos de individualización. Bajo la distinción trazada anteriormente, las manifestaciones de Wilmer al servidor de Policía Judicial tras ser capturado tuvieron lugar bajo un marco de protección constitucional y legal,
de cual no pueden derivarse en consecuencias adversas para el aquí acusado. Como quedó visto, surgieron en un contexto particular, en el ejercicio de los derechos que le asistían como capturado, a más de que ya se encontraba individualizado e identificado. Si el capturado dio cuenta de los nombres de algunos de los integrantes de su familia y las razones por las cuales no les comunicaba la restricción de la libertad, ello tenía un alcance restringido a ese momento de la captura y la materialización de sus derechos. Más allá de ese ámbito, las manifestaciones no estaban llamadas a cumplir efecto alguno. De otro lado, aquello que en la práctica es denominado verificación de arraigo, tampoco puede contar con valor probatorio en este asunto. En muchas oportunidades corresponde a un cuestionario de información personal formulado al sujeto pasivo de la acción penal, como sucedió en el caso concreto. Aunque puede considerarse que los datos personales, como los suministrados en la verificación de arraigo, son neutrales y no estarían llamados a incidir en un juicio de responsabilidad, ello dependerá de las particularidades del caso. En el asunto examinado, la sala carece de elementos para determinar que la verificación de arraigo llevada a cabo por la Policía Judicial fuese producto de una renuncia informada por parte de Wilmer de su derecho a la no autoincriminación. Por la descripción que de este procedimiento hizo el testigo Jesús Fernando, más bien se ubican los contornos que definen el interrogatorio al indiciado, para cuya validez es necesario cumplir los presupuestos señalados en el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, aquí no cumplidos. En el marco del proceso penal, una vez activados los derechos a la defensa y a la no autoincriminación, no resulta respetuoso del debido proceso demandar información al procesado al margen de los procedimientos legalmente establecidos para ello. Además, Wilmer fue capturado en virtud de orden judicial escrita, lo que indica que para ese momento ya se encontraba individualizado. De hecho, para la materialización de la captura, la Fiscalía expidió orden de allanamiento de su lugar de residencia. Como reflejo del principio de legalidad que rige las acciones de los servidores públicos, si la Policía Judicial tiene interés en realizar alguna averiguación orientada a la individualización del procesado, está facultada, bajo la dirección funcional del fiscal respectivo, para poner en marcha los actos de investigación reglados en la Ley 906 del 2004. Sin embargo, en el caso particular, ello no sucedió. Con ese panorama, la conclusión que se sigue es que la información no resultó recolectada en forma legal y por esa razón es aplicable la cláusula de exclusión probatoria. En tales condiciones, los hechos indicadores derivados del testimonio de Jesús Fernando no superan el juicio de legalidad. Por esa razón, carecen de validez para tenerlos como fundamento de los indicios elaborados por la segunda instancia respecto a los lazos de parentesco y afinidad de Wilmer con las personas que recibieron algunos oficios relacionados con el trámite constitucional. Las demás operaciones indiciarias tienen soporte en otros medios de prueba frente a los que el impugnante no formuló reparos en torno a su legalidad. Y tampoco la sala detecta irregularidad alguna a ese nivel. En ese sentido, a continuación, la Corte abordará la corrección jurídica en su estructuración. Entonces, como quedó reseñado, para dar por acreditado que el acusado hizo parte del entramado delictivo, concertado con el objetivo de elaborar, presentar y tramitar las acciones de tutela, la segunda instancia tomó como punto de partida que en el año 2015 Wilmer laboró en el cargo de dependiente judicial en la firma Abogados Asociados. Ese hecho tiene confirmación probatoria. La investigadora Soraya, quien rindió su testimonio en el juicio oral y público, dio cuenta de las actividades de investigación por ellas adelantadas en la oficina de abogados para obtener el contrato laboral de Wilmer y varios comprobantes de nómina. Esos documentos fueron incorporados y su contenido no fue controvertido por la defensa, lo que permite afirmar la existencia de la relación laboral.
A ello, el Tribunal Superior sumó que varios abogados de la firma en la cual laboró el acusado integraron la organización delictiva llamada Los Tutelantes. Sobre el particular, la Fiscalía no llevó al juicio oral y público un fallo condenatorio que declare la responsabilidad penal de los integrantes de la organización criminal o pruebas con similar alcance. El conocimiento que arroja lo ventilado en el juicio oral y público permite establecer que frente al titular del Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, César Alipio y otros, la Fiscalía adelantó una investigación debido al trámite irregular y sistemático de varias acciones de tutela, como la identificada con el radicado 2015-00105. Lo anterior en atención a lo indicado por la testigo Soraya, quien señaló que participó en forma activa en la investigación contra el entonces funcionario judicial César Alipio. Y tras una inspección llevada a cabo en el respectivo despacho judicial, ella advirtió la existencia de varios expedientes de acciones de tutela contra el IMPEC, cuyas demandas de tutela compartían estilo de redacción y fundamentación jurídica, a través de las cuales se pretendía el traslado del lugar de reclusión de diferentes privados de la libertad. A más de que la dirección consignada en algunos escritos de tutela correspondía a las del domicilio de la oficina de abogados. Explicó ella que las acciones constitucionales no ingresaban al sistema de reparto manejado por el Centro de Servicios Judiciales. Eran radicadas directamente en el juzgado y en todas el amparo solicitado era concedido. Igualmente, el servidor de Policía Judicial Jason, él hizo una relación de los abogados que visitaban en los centros de reclusión a varios de los beneficiados con los traslados irregulares, sin precisar la fecha, entre ellos los abogados Gabriel y José. Estos últimos hacían parte de la firma Abogados Asociados. De tal manera, la afirmación que con mayor exactitud se ajusta a lo expuesto en el juicio oral y público corresponde a que la investigación penal adelantada por el trámite de varias acciones de tutela estaba dirigida contra el servidor judicial y a algunos de los abogados de la mencionada firma, quienes presuntamente se concertaron para obtener decisiones judiciales contrarias a derecho. Y si bien es dable establecer un patrón en la forma como fueron impulsadas las acciones constitucionales, lo que indica que obedecía a un plan, no aparece fijado con suficiencia cuáles eran los integrantes de la firma Abogados Asociados que participaron en ello. Entonces, el hecho indicador que resultó acreditado es que algunos de los integrantes de la firma de abogados en la cual laboró Wilmer eran investigados por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir y prevaricato por acción, mas no que algunos de los abogados con quienes laboraba el procesado conformaban el entramado delictivo. Si en gracia de discusión se admite que varios de los abogados acordaron emprender diferentes actos para la elaboración, interposición y trámite de las acciones de tutela que eran falladas con decisiones transgresoras del ordenamiento jurídico, no necesariamente se extiende el mismo compromiso a los demás empleados de la firma, como Wilmer, quien laboró en el cargo de dependiente judicial. Tal razonamiento está mediado por una falsa regla de la experiencia que el Tribunal Superior no hizo explícita. Esta corresponde a que, si algunos integrantes de una empresa concretan un curso de acción delictivo, entonces los demás miembros necesariamente toman parte de ese mismo curso de acción. Se trata de una falacia de generalización, porque, aunque puede presentarse en algunas oportunidades, no es un comportamiento con alto grado de probabilidad. Las reglas de la experiencia constituyen elaboraciones teóricas que provienen de patrones de comportamiento recurrentes en contextos sociales y culturales específicos, con un marcado carácter de universalidad o elevada probabilidad. Su formulación corresponde al esquema lógico, según el cual siempre o casi siempre que ocurre A, entonces sucede B.
En consecuencia, debe sustentarse en criterios objetivos y verificables, excluyendo percepciones subjetivas o especulativas sin base empírica. Siendo ello así, la aserción según la cual el procesado tomó parte de un concierto para delinquir con los demás investigados carece de una adecuada construcción de la operación indiciaria. La afirmación inicial no se ajusta a la realidad probatoria y en el paso de la regla de la experiencia a la conclusión me dio una falacia de generalización. Ahora, para establecer que Wilmer presentó la acción de tutela en calidad de agente oficioso, recordemos que el Tribunal Superior fijó su atención en que la solicitud de protección de derechos fundamentales estaban plasmados el nombre y documento de identidad del acusado, así como una firma. Puntualmente, respecto a la firma, el juez colegiado determinó que esta era idéntica a la impuesta en los comprobantes de nómina de Wilmer, expedidos por abogados asociados. Ello a partir de un ejercicio de observación. Sin embargo, más allá de esa afirmación, no ilustró acerca del análisis que llevó a cabo, ni la sustentó con elementos objetivos que permitan tener por justificada su conclusión. Por los términos en que quedó expuesto en el fallo condenatorio, se trató de una conclusión fundada en la percepción visual, lo que resulta insuficiente para arribar al juicio de identidad entre las firmas comparadas. Es indiscutible que en el marco de la Ley 906 del 2004, todos los medios de prueba autorizados tienen la capacidad para llevar conocimiento al juez, de acuerdo al artículo 373 del Código de Procedimiento Penal. En ese entendido, para establecer o inferir que la firma estampada en la acción de tutela correspondía a la del procesado, podía acudirse a cualquiera de los medios de prueba autorizados. Por ejemplo, un testimonio que ilustrara acerca de que se presenció el momento en el cual impuso la firma, o con base en insumos objetivos ventilados en el juicio que arrojaran parámetros razonables de comparación. Uno y otro escenario no se presentó en el caso concreto. La sala no restringe la acreditación de la identidad entre firmas a un determinado medio de conocimiento. Si a partir de los diversos medios de prueba practicados, evaluados en forma individual y en conjunto, el juez, en forma razonada, objetiva y explícita, infiere o determina que existe un grado de similitud entre las firmas, no cabe reproche. Por lo anterior, no es correcto avalar el proceder del Tribunal Superior, bajo la alusión al principio de libertad probatoria. No es una discusión ubicada en el plano de la capacidad de la prueba para llevar al conocimiento al juez, sino de la suficiencia en la explicación de la conclusión del fallador. Esta encuentra serias limitaciones en el caso en concreto, por la ausencia de razones que funden la afirmación de la segunda instancia. El tribunal llegó a un concepto sustancialmente técnico relativo a que las grafías impresas en dos documentos provenían de Wilmer. Sin embargo, para ello no se fundó en un dictamen pericial, ni proporcionó elementos de juicio que soportaran su conclusión. En el marco de la sana crítica como método de valoración de la prueba, una conclusión como la acogida por la segunda instancia no precisaba de forma necesaria un peritaje. Pero lo que sí era fundamental era justificar la inferencia ciertamente técnica a partir de elementos objetivos debidamente probados en el juicio oral. Así no se procedió, y en ello radica la manifiesta debilidad de la conclusión probatoria. Un tópico afín al que está abordando la sala es el relacionado con la prueba pericial, que a iniciativa de la defensa se practicó. Esta tenía un doble propósito. De un lado, examinar la corrección de un informe rendido por un perito de la Fiscalía, frente a la autenticidad de los sellos consignados en la demanda de tutela. Y de otro lado, establecer la uniprocedencia de una serie de firmas presuntamente del acusado. No obstante, las instancias no asignaron valor probatorio a esta prueba,
porque el perito no dio cuenta de los principios científicos y técnicos que fundamentaron las verificaciones realizadas. Como a continuación se expone, esa valoración deja de lado que, por una incorrecta visión de la naturaleza y composición de la prueba pericial, la juez de conocimiento no permitió que el perito consultara el informe base de opinión pericial, ni su incorporación. En efecto, al juicio oral y público acudió Wilber. Él informó que es perito en documentología y grafología forense y recordó que realizó un análisis relacionado con el caso examinado y lo expuso en un informe. Cuando la defensa técnica solicitó a la directora de la audiencia que le permitiera proyectar las muestras para que el perito ilustrara acerca de las diferencias, la juez negó esa solicitud, pese a la insistencia del defensor, quien invocó el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. Aunque al perito no le fue permitida la consulta del informe, sí aseguró que la conclusión consistió en que las firmas no eran uniprocedentes. Luego, tras otro intento de la defensa para que Wilber tuviera a su vista el informe, la juez dio como instrucción que se le permitía la consulta para refrescar memoria en torno a datos no recordados, como por ejemplo el radicado de la acción de tutela, mas no para que lo tuviese a su alcance durante el examen cruzado. Si bien es una práctica recomendable que el perito acuda al juicio con la preparación necesaria y el dominio del concepto que rendirá, ello de ningún modo excluye que en el juicio oral y público tenga a la vista el informe base. Por regla general, la forma como el dictamen pericial ingresa al debate probatorio es a través de la declaración del perito, de manera que está habilitado para usar su informe, ya sea con el objetivo de recordar o precisar datos o para explicar el análisis llevado a cabo y las conclusiones. Las partes están facultadas para solicitar su incorporación, mientras que en la valoración el juez examinará la consistencia del informe y su sustentación a la luz de los criterios del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal. Por lo que la reseña realizada permite a la sala afirmar que tanto la conclusión planteada por la segunda instancia como la del perito de la defensa, por diversas causas, carecen de una explicación concreta de los pasos o razonamientos previos aplicados. En suma, el hecho indicador relativo a la identidad de las firmas carece de suficiencia en su acreditación. Con ese panorama, uno de los indicios de los que la segunda instancia derivó que el acusado presentó la solicitud de protección de derechos fundamentales no reposa en un hecho probado. De ahí su incorrecta estructuración. La sala no desconoce que la acción de tutela en la cual los datos del acusado aparecen como agente oficioso se inserta en un patrón de actuaciones judiciales fraudulentas. No obstante, esa circunstancia por sí sola no permite derivar la responsabilidad penal e individual del procesado. En el cuadro de indicios que soporta la condena, el atinente a que la firma plasmada en la demanda de tutela corresponde a la de Wilmer era el de mayor peso, pero como quedó visto, tiene falencias a nivel de la acreditación del hecho indicador. Como ello conduce a descartarlo, el conjunto de hechos indicadores que apuntan a la presentación de la acción de tutela por parte del acusado, hecho jurídicamente relevante de cara a los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción, queda reducido a que, primero, el escrito de tutela tiene el nombre y número de cédula del acusado. Y segundo, la dirección de envío de los oficios relacionados con el trámite de la acción de tutela coincide con la plasmada como lugar de residencia en el contrato laboral entre el acusado y abogados asociados. Cada una de las mencionadas circunstancias está acreditada en la actuación con el testimonio de Soraya y las pruebas documentales con ella incorporadas durante el examen cruzado. Previo a la conclusión de presentación de la acción de tutela por el procesado, esos hechos están combinados por una regla de la experiencia que la segunda instancia no hizo explícita. Puede enunciarse de la siguiente forma: si en el marco de una actuación un documento contiene datos personales, dicha actuación fue emprendida por el titular de estos. Si bien puede suceder en muchas oportunidades,
No sucede siempre, y allí se encuentran el espacio para otras explicaciones plausibles en el contexto de los hechos, donde los datos personales del aquí procesado Wilmer, dada su relación laboral con abogados asociados, podían ser conocidos por otros. Precisamente en ello reside la debilidad de la conclusión. Adicionalmente, por sí solos resultan insuficientes para desprender de estos razonablemente que el acusado presentó la acción de tutela. No tiene corroboración en otras pruebas. Así las cosas, el conocimiento indirecto acerca de la responsabilidad de Wilmer en los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción no satisface el estándar de conocimiento más allá de toda duda razonable, previsto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, cuando la Fiscalía no cumple la carga probatoria. Es por todo lo anterior que la condena no está llamada a mantenerse. Por el contrario, lo que corresponde es su revocatoria y, en su lugar, confirmar el fallo de primera instancia proferido el 27 de mayo del 2022, emitido por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con función de conocimiento de Cali. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve como primer punto revocar la sentencia condenatoria que profirió el 21 de julio del 2022 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. En tanto, este tribunal condenó a Wilmer por el delito de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso heterogéneo con prevaricato por acción, en calidad de interviniente, y en su lugar confirmar la absolución emitida el 27 de mayo del 2022 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito con función de conocimiento de Cali. Recordando como segundo punto que contra lo aquí expuesto no procede recurso alguno. Y es aquí donde, estimados podcast escuchas, llegamos al final del radicado 62567, agradeciéndoles infinitamente su tiempo en la escucha de este podcast. Les esperamos en un próximo capítulo. Un abrazo.